Fui llevada de urgencia al hospital inconsciente. Los médicos llamaron a mis padres, pero ellos respondieron, no podemos ir. Nuestra otra hija está paseando a su perro. Incluso después de que les dijeron esta noche podría ser la última, nunca vinieron. Una semana después finalmente aparecieron, pero mi cama estaba vacía y sobre ella solo quedaba una nota solitaria. En el momento en que la leyeron, el color desapareció de sus rostros. Me desperté en una cama de hospital 7 días después de haber sido ingresada inconsciente por una reacción alérgica grave. Una enfermera llamada Beth me dijo que llamaron a mis padres varias veces durante esa primera noche crítica, cuando los médicos dijeron que esa noche podría ser la última. Pero ellos respondieron que no podían ir porque mi hermana Tracy estaba paseando a su Golden Retriever. Nunca aparecieron esa semana. Ahora finalmente habían llegado, pero mi cama estaba vacía excepto por una carta escrita a mano. En el momento en que la leyeron, todo el color desapareció de sus rostros. Crecí en los suburbios de Connecticut y aprendí temprano que yo era invisible. Mi nombre es Mona y soy la hija mayor en una familia donde ser responsable significaba ser olvidada. Tengo 28 años y Tracy tiene 24. El patrón comenzó el día en que ella nació prematura, pasando sus primeras semanas en una incubadora mientras mis padres acampaban en el hospital. Yo solo tenía 4 años y me quedaba con vecinos que sentían lástima por la niña cuyos padres nunca llamaban. Cuando Tracy llegó a casa, todo giraba en torno a ella. Necesitaba atención extra, decían. Cuidados especiales. Lo entendí a los 4 años, y todavía lo entendí a los 10 cuando me preparaba mis propios almuerzos escolares porque mamá estaba ocupada preparando comidas especiales para Tracy. Lo entendí a los 14 cuando comencé a lavar mi propia ropa porque papá llevaba a Tracy a sus clases de piano, sus clases de baile y sus sesiones de tutoría que realmente no necesitaba. A los 16 años, me había convertido en un fantasma en mi propia casa. Tracy recibió un auto nuevo el día que aprobó su examen de conducir. Un sedán azul brillante con un lazo encima. Yo tomé el autobús hasta que pude ahorrar lo suficiente de mi trabajo de medio tiempo en la tienda de comestibles para comprar un Toyota oxidado que se averiaba cada 2 semanas. Nadie se dio cuenta cuando lo arreglaba yo misma en la entrada, aprendiendo con libros de la biblioteca. Papá pasaba a mi lado para ayudar a Tracy a elegir fundas de asiento personalizadas para su auto perfecto. Se suponía que la universidad sería diferente. Entré en un excelente programa de enfermería con becas académicas que me había ganado trabajando hasta enfermarme. El día que llegó la carta de aceptación, bajé corriendo las escaleras agitándola, tan orgullosa que apenas podía respirar. Mamá estaba al teléfono con Tracy, quien estaba molesta por un chico que no le había respondido un mensaje de texto. Papá estaba mirando fotos de la graduación de secundaria de Tracy en su computadora, a pesar de que la mía había sido solo 2 años antes. Me quedé allí sosteniendo mi futuro en mis manos y nadie levantó la vista. Pagaron la universidad de Tracy en su totalidad. Cada centavo, dormitorio, plan de comidas, libros, dinero para gastos. Ella fue a una escuela privada de artes liberales a 3 horas de distancia y llamaba a casa llorando cada semana por lo difícil que era. Yo trabajé en 2 empleos mientras tomaba clases, dormía 4 horas por noche y me gradué con honores. No vinieron a mi graduación. Tracy tenía una cita con el dentista ese día, solo una limpieza de rutina, y mamá dijo que alguien tenía que llevarla. Me dije a mí misma que estaba bien. La familia es la familia, ¿verdad? Me amaban a su manera. Solo estaban ocupados, distraídos, enfocados en Tracy porque ella necesitaba más ayuda. Construí mi propia vida pieza por pieza. Me convertí en enfermera de urgencias, buena en mi trabajo, respetada por mis colegas. Tenía amigos de verdad, personas que me veían, que recordaban mi cumpleaños, que llamaban solo para hablar. Salí con un hombre maravilloso llamado Eric, un profesor de secundaria con ojos amables que me miraba como si yo importara. Pero aún así llamaba a mis padres cada semana, les enviaba regalos en los días festivos y asistía a las cenas familiares cuando recordaban invitarme, lo cual no era frecuente. Seguía esperando que algún día se dieran cuenta, que algún día me vieran parada allí, esperando. Hace 3 años, Tracy adoptó un Golden Retriever llamado Biscuit después de una mala ruptura amorosa. Fue entonces cuando las cosas se volvieron realmente extrañas. Mis padres se obsesionaron con ese perro.
No solo el afecto normal de un dueño de mascota, sino algo completamente diferente. Actualizaciones diarias de fotos en el chat grupal familiar del que técnicamente formaba parte, pero que rara vez revisaba porque eran solo fotos de Biscuit. Fiestas de cumpleaños para el perro con pasteles personalizados. Un fotógrafo profesional de mascotas para sesiones de fotos estacionales. Mamá cosía pequeños trajes para Biscuit a mano, algo que nunca había hecho para sus hijos reales. Traté de ser comprensiva. El perro hacía feliz a Tracy, y hacer feliz a Tracy era lo que hacían mis padres. Me concentré en mi vida, mi trabajo y mi relación con Eric. Estábamos hablando de mudarnos juntos, tal vez comprometernos. Había construido algo real y bueno sin ellos. Pero todavía había una parte de mí, una pequeña parte herida que trataba de ignorar, que seguía esperando, seguía llamando, seguía apareciendo. 2 meses antes de que todo cambiara, descubrí que desarrollé una alergia severa a ciertos medicamentos. Sucedió después de un procedimiento dental de rutina donde tuve una reacción al antibiótico que me recetaron. Se me hinchó la garganta, me salieron ronchas y terminé en mi propia sala de emergencias siendo tratada por mis compañeros de trabajo. Fue aterrador, vergonzoso y grave. El alergólogo que vi después me dijo que esto ponía en peligro mi vida, que necesitaba asegurarme de que todos lo supieran, que debía usar un brazalete de alerta médica. Fui a una rara cena familiar esa semana, decidida a decirles algo importante por una vez. Practiqué en el auto, descubrí cómo decirlo claramente. Esto es serio. Escriban esto. Podría morir si me dan estos medicamentos. Me senté a la mesa en su comedor, la misma mesa donde había comido 1000 comidas silenciosas. Mamá estaba desplazándose por su teléfono mirando fotos de Biscuit de la caminata de esa tarde. Papá estaba en una llamada con Tracy, discutiendo si deberían cambiar a comida orgánica para perros. Esperé una pausa que nunca llegó. Finalmente, simplemente comencé a hablar. Tengo una alergia severa a los medicamentos ahora. Necesito que sepan esto. Es realmente importante. Podría tener una reacción fatal si me dan estos fármacos. Mamá levantó la vista medio segundo. Eso es lindo, cariño. Volvió a su teléfono, sonriendo ante una foto de Biscuit con un impermeable diminuto. Papá tenía el dedo levantado en el gesto universal de 1 minuto, asintiendo a lo que fuera que Tracy estuviera diciendo sobre citas de peluquería y si Biscuit prefería las golosinas de la tienda de mascotas elegante o la regular. Me senté allí con mi alergia potencialmente mortal, mi información médica importante, mi necesidad de ser escuchada solo una vez, solo esta vez crítica. Ninguno de los dos había escuchado una sola palabra. Ninguno de los dos me había mirado en absoluto. Saqué mi teléfono, escribí la información en un mensaje de texto y lo envié al chat grupal familiar. Apareció debajo de 17 fotos de Biscuit. Nadie reaccionó. Nadie siquiera lo leyó basado en la falta de marcas de verificación. Conduje a casa esa noche y finalmente me permití llorar. Eric me abrazó en mi sofá y dijo gentilmente lo que yo había tenido miedo de admitir. Nunca te van a ver, Mona. Lo siento mucho, pero nunca te van a ver. No quería creerle. Me dije a mí misma que estaba equivocado. Eran mis padres. Cuando realmente importara, estarían allí. No tenía idea de lo pronto que descubriría la verdad. La noche que cambió todo comenzó de manera bastante ordinaria. Había tomado un turno doble en el hospital, cubriendo a una colega cuyo hijo tenía gripe. Era mediados de octubre, estaba ocupado, pero manejable, el tipo de turno que había trabajado 100 veces antes. Era buena en mi trabajo, tranquila bajo presión. La enfermera que la gente quería cuando las cosas se ponían críticas. Alrededor de las 8 de la noche, comencé a sentirme extraña, solo un poco mal, algo mareada, como si me hubiera levantado demasiado rápido. Lo ignoré, seguí trabajando, supuse que estaba cansada por el largo turno. Entonces mi garganta comenzó a sentirse apretada. Me toqué el cuello, sentí mi pulso acelerado más rápido de lo que debería. Estaba en medio de revisar los signos vitales de un paciente cuando me di cuenta de que no podía recuperar el aliento. La habitación se inclinó ligeramente. Sentí un hormigueo en las manos. Me disculpé, caminé con cuidado hasta el baño del personal, me miré en el espejo y vi ronchas extendiéndose por mi cuello. Oh, no. Agarré mi bolso,
encontré mi EpiPen, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó. Me agaché para recogerlo y fue entonces cuando mis piernas fallaron. Recuerdo haber golpeado el suelo. Recuerdo haber pensado, esto es malo. Esto es realmente malo. Recuerdo haber intentado pedir ayuda, pero mi garganta estaba demasiado hinchada para emitir sonido. Mi colega Sara me encontró allí 3 minutos después, sin responder en el piso del baño. Aprendí todo esto después. En ese momento, todo se volvió negro. Me desperté 6 días después. Pero la noche de la que te hablo, la noche que me mostró exactamente quiénes eran mis padres, no estuve despierta para nada de eso. Esto es lo que sucedió. Mientras luchaba por mi vida, Sara gritó pidiendo ayuda. El equipo de Código Azul entró corriendo. Personas con las que había trabajado durante 3 años ahora trabajaban en mí. El doctor Ramen, el médico tratante, echó un vistazo y supo de inmediato. Choque anafiláctico, grave, crítico. Me subieron a una camilla, me intubaron, me llenaron de epinefrina, antihistamínicos y esteroides. Mi presión arterial estaba peligrosamente baja. Mi saturación de oxígeno estaba cayendo. El doctor Ramen me dijo más tarde que durante unos 20 minutos no estaba seguro de que sobreviviría. Esto es lo que reconstruyeron. Esa tarde, había ido a Salud Laboral para una actualización de vacunación de rutina. Vacuna contra la gripe, refuerzo contra el tétanos, cosas estándar que todos recibíamos. Pero alguien sacó el expediente equivocado. Alguien me dio un medicamento al que era mortalmente alérgica. El medicamento sobre el que intenté informar a mis padres hace 2 meses. El medicamento que figuraba claramente en mi información de alergias en el sistema, pero el expediente incorrecto significaba la información incorrecta. El medicamento que me dieron era exactamente el que podía matarme. Mis compañeros de trabajo, estas personas increíbles con las que había trabajado, comenzaron inmediatamente a tratar de contactar a mis contactos de emergencia. Tomaron mi teléfono de mi bolso, encontraron los números de mis padres. La enfermera encargada, una mujer llamada Beth, con quien me formé, hizo la primera llamada. Marcó el teléfono fijo de mis padres a las 8:45 de la noche. Nadie contestó. Ella dejó un mensaje de voz. Hola, soy Beth llamando desde el hospital. Su hija Mona ha tenido una emergencia médica grave. Por favor devuelvan la llamada de inmediato. Intentó llamar al teléfono celular de mi madre. Sonó 4 veces. Carol, mi madre, contestó. Hola. Su voz sonaba molesta. Como si hubiera sido interrumpida durante algo importante. Señora Patterson, soy Beth llamando desde el hospital. Soy enfermera aquí. Su hija Mona ha sido admitida en estado crítico. Ha tenido una reacción alérgica grave y está inconsciente. Necesitamos que vengan de inmediato. Hubo una pausa. Beth me dijo más tarde que escuchó a un perro ladrar de fondo. Escuchó la voz de mi padre diciendo algo sobre la correa de biscuit. No podemos ir ahora. La voz de mi madre era distraída, despectiva. Tracy va a llevar a Biscuit a su paseo nocturno y prometimos que iríamos con ella. Es parte de su rutina. Se pone ansioso si su horario cambia. Beth se quedó allí en el pasillo, con el teléfono presionado contra la oreja, mirando a través de la ventana mientras los médicos trabajaban frenéticamente en mí. Ella tomó aliento. Señora, necesito que comprenda la gravedad de esta situación. Los médicos dicen que esta noche podría ser la última. Es posible que su hija no sobreviva la noche. Otra pausa. Beth dijo que podía escuchar a mi madre suspirar como si todo esto fuera un gran inconveniente. Bueno, Mona es fuerte. Siempre ha estado bien por su cuenta. Intentaremos pasar mañana. Dígale que esperamos que se sienta mejor. La línea se cortó. Mi madre había colgado. Beth se quedó allí mirando su teléfono con incredulidad. Miró mi expediente, comprobó 2 veces que había llamado a las personas adecuadas, que estos eran realmente mis padres. Lo intentó una y otra vez. Durante las siguientes 6 horas, a medida que mi condición empeoraba, mientras mi corazón luchaba, mientras las máquinas respiraban por mí, llamó a los números de mis padres 4 veces más. Sin respuesta.
Luego, los teléfonos se apagaron por completo. El hospital trató de comunicarse con Eric, pero estaba en una conferencia de enseñanza en Chicago en reuniones con su teléfono apagado. Se comunicaron con mi mejor amiga Jenny, pero estaba en Boston por trabajo. Ya estaba reservando el primer vuelo de regreso, pero tardaría horas. Durante toda esa noche crítica, la noche en la que podría morir, estuve rodeada de máquinas y personal médico y nadie que me amara excepto Beth. No estaba asignada a mí, no se suponía que estuviera en mi habitación, pero seguía regresando entre sus otros pacientes. Se deslizaba y tomaba mi mano. Me hablaba aunque yo no podía escuchar. Me decía que iba a lograrlo. Me decía que era fuerte. A las 2 de la mañana, mi ritmo cardíaco bajó peligrosamente. Los monitores comenzaron a gritar. El doctor Ramen pidió el carro de paradas. Más médicos entraron corriendo. Se estaban preparando para lo peor, haciendo todo lo que podían, pero yo me estaba desvaneciendo. Beth había salido para darles espacio para trabajar. Estaba parada en el pasillo llorando, rezando, cuando mi teléfono en el cajón de la mesita de noche vibró con un mensaje de texto. Ella lo agarró, pensando que tal vez mis padres finalmente estaban respondiendo, finalmente en camino. El mensaje era de mi madre. Tracy quiere saber si puedes enviarle el nombre de ese restaurante que mencionaste el mes pasado. El que tiene buena pasta. Biscuit no comió mucho hoy y estamos preocupados. Beth lo leyó 3 veces. La hora indicaba las 2:13 de la mañana. A las 2:13 de la mañana, mientras yo estaba en código azul, mientras mi corazón fallaba, mientras los médicos me aplicaban descargas para devolverme a la vida, mi madre me enviaba mensajes de texto sobre una recomendación de restaurante porque el perro no había comido bien. No hubo mención de mi condición, ningún reconocimiento de la emergencia. Ningún ¿estás bien? O vamos en camino o lo sentimos. Solo una pregunta sobre pasta para un perro. Beth se quedó en ese pasillo, con mi teléfono en sus manos temblorosas, lágrimas corriendo por su rostro. Me dijo más tarde que ese fue el momento en que lo supo. Había visto mucho en su carrera de enfermería, muchas dinámicas familiares, muchas relaciones complicadas, pero nunca había visto nada como esto. Nunca había visto padres a los que simplemente no les importara si su hija vivía o moría. Dentro de mi habitación, el doctor Ramen logró estabilizar mi corazón. Mis signos vitales lentamente, muy lentamente, comenzaron a mejorar. A las 4 de la mañana, estaba fuera de peligro inmediato, todavía crítica, todavía inconsciente, todavía intubada y con una docena de medicamentos, pero viva. Beth volvió a entrar, tomó mi mano de nuevo y susurró, vas a lograrlo. Vas a sobrevivir a esto y luego vas a decidir qué hacer con las personas que deberían haber estado aquí y no estuvieron. Ella no sabía cuánta razón tenía. No recuerdo los siguientes 3 días. Me dicen que estuve técnicamente consciente el segundo día, con los ojos abiertos pero no realmente allí, sin responder a preguntas. Mi cerebro todavía estaba nublado por el trauma, los medicamentos, la privación de oxígeno que había sufrido. El tubo de respiración salió el tercer día, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a enfocarse de nuevo. Lo primero que vi claramente fue el rostro de Beth. Ella estaba revisando mi vía intravenosa, ajustando algo en uno de mis monitores. Cuando notó que mis ojos la seguían, viéndola realmente, sonrió ampliamente. Bienvenida de nuevo, dijo suavemente. Traté de hablar, pero mi garganta estaba en carne viva, dañada por la intubación. Me consiguió trozos de hielo, me ayudó a tomar pequeños sorbos de agua. Mis manos temblaban. Todo dolía. Después de unos minutos, cuando pude susurrar, hice la única pregunta que importaba. ¿Vinieron? La sonrisa de Beth se desvaneció. Acercó una silla, se sentó al lado de mi cama y tomó mi mano. Luego me contó todo. Las 17 llamadas telefónicas durante 7 días, los mensajes de voz, los mensajes de texto de la administración del hospital, las palabras de mi madre esa primera noche. El mensaje de texto sobre el restaurante de pasta. Me mostró mi teléfono. Me mostró ese mensaje de texto que aún estaba allí a las 2:13 de la mañana. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Biscuit no comió mucho hoy. Mi madre estaba preocupada por el apetito del perro mientras yo moría. Algo sucedió dentro de mí en ese momento. Algo se rompió.
O tal vez algo finalmente sanó. No lloré. No grité. Solo sentí esta extraña y fría claridad invadirme. Por supuesto que no vinieron. ¿Por qué lo harían? Había pasado 28 años tratando de importarles, y había fallado cada vez. Esta fue solo la prueba más dramática de algo que siempre había sabido, pero me negaba a aceptar. No me amaban. Tal vez no podían. Tal vez algo en ellos estaba roto. O algo en mí estaba mal. O tal vez era simplemente ese hecho simple de que algunos padres no aman a todos sus hijos por igual. Y a mí me había tocado la pajita más corta. Beth apretó mi mano. Lo siento mucho, Mona. No lo sientas, susurré. Tú te quedaste. Tú estuviste aquí. Durante los siguientes 4 días, me recuperé físicamente. Las ronchas se desvanecieron. Mi respiración se normalizó. El temblor cesó. Podía comer comida real. Podía caminar al baño con ayuda, podía sentarme sin marearme. Mi cuerpo se estaba curando, pero algo más estaba sucediendo también. Estaba tomando decisiones. Jenny regresó de Boston en el momento en que pudo conseguir un vuelo, irrumpió en mi habitación llorando y furiosa. Quería conducir hasta la casa de mis padres y gritarles. Le dije que no. Eric regresó de su conferencia, se sentó junto a mi cama luciendo devastado por haberse perdido lo peor. Quería llamarlos, decirles exactamente lo que pensaba de ellos. Le dije que no. No quería confrontarlos. No quería avergonzarlos para que aparecieran. Quería darles suficiente cuerda para que se ahorcaran ellos mismos. Quería ver qué harían si yo solo esperaba. Tracy llamó el 5.º día. Yo estaba sentada en la cama comiendo gelatina cuando mi teléfono sonó con su número. Beth estaba allí, levantó una ceja. Respondí en altavoz. Hola, hermanita. La voz de Tracy era brillante, ajena a todo. Mamá mencionó que estabas en el hospital o algo así. ¿Todo bien? De todos modos, ¿adivina qué? Biscuit aprendió un truco nuevo. Ahora puede darse la vuelta y hacerse el muerto. ¿No es adorable? Hemos estado practicando toda la semana. Deberías verlo. Es tan inteligente. Colgué sin decir una palabra. Beth me miró. Ella realmente no tiene idea, ¿verdad? No creo que ninguno de ellos la tenga, dije. No creo que sean capaces de entender lo que hicieron. Esa noche, pedí mi computadora portátil. Pasé 3 horas haciendo llamadas telefónicas, enviando correos electrónicos. Llamé a un agente inmobiliario que había conocido en una recaudación de fondos del hospital, pregunté sobre viviendas en Portland, Oregón. Siempre me había encantado el noroeste del Pacífico, había hablado de tal vez mudarme allí algún día. Algún día se convirtió en ahora. Envié un correo electrónico al propietario de mi apartamento, le expliqué que necesitaba romper mi contrato de arrendamiento debido a una reubicación médica. Fue comprensivo. Me conocía como una buena inquilina que siempre pagaba a tiempo. Escribí a mi supervisor del hospital. Esta fue la más difícil. Amaba mi trabajo, amaba a mis compañeros, pero no podía quedarme. No en la misma ciudad que mis padres, no donde podría encontrarme con ellos en la tienda de comestibles o ver pasar su auto. Di un aviso de 2 semanas por correo electrónico, expliqué que me transfería a un sistema hospitalario al otro lado del país, pedí una referencia. Luego saqué un cuaderno y comencé a escribir una carta a mano a la antigua usanza. Escribí durante 2 horas, lágrimas cayendo sobre las páginas, manchando algunas de las palabras. Escribí todo lo que nunca había dicho, todo lo que me había tragado, todo lo que había excusado y justificado. La sellé en un sobre. El 6.º día, Beth entró para su turno y me encontró vestida con ropa normal, sentada en el borde de mi cama. Me había duchado, peinado, parecía casi normal, excepto por los moretones en mis brazos de todas las vías intravenosas. Aún no te han dado el alta, dijo preocupada. Lo harán mañana, le dije. Ya hablé con el doctor Ramen. Estoy lo suficientemente estable para irme. Mona, necesitas descansar. Necesitas recuperarte. Me recuperaré en Portland. Le di una pequeña sonrisa.
Ya tengo un apartamento amueblado esperando. Eric llevará mis cosas la próxima semana. Jenny me está ayudando a empacar. Está hecho. Beth se sentó pesadamente. Todavía no han venido, ¿verdad? No. Le entregué el sobre. Pero supongo que lo harán mañana por la mañana. Tracy se encontró con una de mis compañeras de la escuela de enfermería en una cafetería ayer. La compañera mencionó mi terrible emergencia. Estoy segura de que Tracy ya se lo dijo. ¿Qué quieres que haga con esto? Beth sostuvo el sobre como si fuera precioso. Cuando aparezcan, dáselo. Luego no les digas nada. No les digas a dónde me he ido. No les digas si estoy bien. No les des nada. Beth miró el sobre, me miró a mí y asintió lentamente. No vas a volver, ¿verdad? Tú lo harías. Ella me atrajo en un abrazo. Esta mujer que había sostenido mi mano durante la peor noche de mi vida, que había abogado por mí cuando mis propios padres no lo hicieron. No, susurró. Yo no lo haría. Esa noche, me acosté en mi cama de hospital por última vez. No dormí mucho. Seguía pensando en la chica que había sido. La que se preparaba sus propios almuerzos y arreglaba su propio auto y trabajaba en 2 empleos y aún así llamaba cada semana esperando ser vista. Esa chica se había ido. Había muerto en ese piso del baño. O tal vez había muerto lentamente durante 28 años. La mujer que se iba por la mañana era alguien nueva, alguien que conocía su valor, alguien que había terminado de esperar. A las 7 de la mañana, reuní mis pocas pertenencias. Beth había llegado temprano, no oficialmente en turno, pero allí de todos modos. Me abrazó de nuevo. Sé feliz, dijo. Construye algo hermoso. Lo haré. Salí de ese hospital por mi propio pie. Eric estaba esperando en el estacionamiento para llevarme a la casa de Jenny, donde me quedaría hasta la mudanza. No miré atrás. A las 8:30, Beth me envió un mensaje de texto. Acaban de llamar. Están en camino. Respondí con una sola palabra. Perfecto. Mis padres finalmente venían. Llegaban una semana tarde. Beth me contó más tarde lo que sucedió cuando llegaron. Completó todos los detalles que me perdí porque ya me había ido. Aparecieron a las 9:15 de la mañana, una semana completa después de haber sido admitida. Carol y Dennis caminaron por el vestíbulo del hospital con Tracy a su lado y Biscuit con correa. De hecho, habían traído al perro al hospital. Beth los vio venir desde la estación de enfermería, los reconoció por la foto en mi formulario de contacto de emergencia. Vio a Carol detenerse en la tienda de regalos, comprar un ramo barato de claveles, del tipo que venden a las personas que olvidaron que es día de visita. Vio a Dennis revisar su teléfono, luciendo aburrido. Vio a Tracy tratando de evitar que Biscuit olfateara a otros visitantes. Tomaron el ascensor hasta mi piso, caminaron por el pasillo, charlando sobre planes de fin de semana. Carol ya estaba poniendo excusas. Beth dijo que podía escucharlos desde 30 pies de distancia. Los teléfonos han estado tan raros últimamente, le decía Carol a Tracy. Juro que nunca recibí ninguno de esos mensajes. La tecnología, ya sabes, tan poco confiable. Llegaron a mi habitación. La puerta estaba abierta. La cama estaba vacía. Perfectamente hecha con sábanas blancas frescas. Lo único en la cama era un sobre blanco con mamá, papá y Tracy escrito en el frente con mi letra. Tracy lo notó primero. Entró, lo recogió casualmente mientras intentaba evitar que Biscuit saltara a la cama. Oh. Nos dejó una nota. ¡Qué lindo! Lo abrió sin ningún sentido de lo que venía, sacó 3 páginas escritas a mano, comenzó a leer en voz alta. Su voz vaciló después del primer párrafo. Carol se acercó, leyendo por encima de su hombro. Dennis tomó las páginas de las manos temblorosas de Tracy, su rostro palideciendo mientras leía. Beth estaba parada en la puerta, de brazos cruzados, viendo cómo el color desaparecía de sus rostros exactamente como había imaginado que lo haría. Esto es lo que decía la carta, queridos mamá, papá y Tracy, para cuando lean esto, me habré ido. No muerta. Aunque entiendo si eso no es una preocupación,
simplemente fuera de sus vidas de la manera en que siempre he estado en sus corazones. Quiero comenzar diciendo gracias. Me enseñaron la lección más valiosa de mi vida. Me enseñaron que no puedo confiar en ustedes. No para emergencias, no para apoyo, no para decencia humana básica. Me enseñaron que el paseo de un perro es más importante que la vida de su hija. Me enseñaron que no importo y nunca importé. Permítanme darles algunos hechos ya que sé cuánto valoran la claridad. El 14 de octubre a las 8:42 de la noche, fui llevada de urgencia a este hospital inconsciente. Estaba en choque anafiláctico, una reacción alérgica potencialmente mortal. El personal médico los llamó a ustedes 17 veces durante los siguientes 7 días. 17 veces. La primera llamada que contestaron, la enfermera les dijo que estaba crítica, que tal vez no sobreviviría la noche. Su respuesta fue que no podían venir porque Tracy estaba paseando a Biscuit y era parte de su rutina. Dijeron que yo era fuerte, que siempre había estado bien por mi cuenta. Dijeron que intentarían pasar mañana. No vinieron mañana. No vinieron por 6 días más. Durante la peor noche, cuando mi corazón fallaba y los médicos no sabían si sobreviviría, me enviaron un mensaje de texto. La hora era las 2:13 de la mañana. Querían saber el nombre de un restaurante de pasta porque Biscuit no había comido mucho ese día. Dejen que eso se asiente. A las 2 de la mañana, mientras yo moría, ustedes estaban preocupados por el apetito de un perro. Sé lo que están pensando ahora mismo. Están poniendo excusas. Las llamadas telefónicas no deben haber entrado. No entendieron lo grave que era. Estaban ocupados. Estaban estresados. Habrían venido si lo hubieran sabido. Pero aquí está la cosa, si lo sabían. Se les dijo clara y repetidamente. Simplemente no les importó lo suficiente como para interrumpir el paseo de un perro. Esto no es nuevo. Esto es quienes siempre han sido. Esto es solo el ejemplo más dramático de un patrón que ha existido toda mi vida. He pasado 28 años tratando de importarles. Me hice pequeña, me hice fácil, me hice invisible para no cargarlos con mis necesidades. Excusé cada graduación perdida, cada cumpleaños olvidado, cada momento en que eligieron a Tracy o a su perro sobre mí. Me dije a mí misma que me amaban a su manera. Me dije que la familia es la familia. Me dije que algún día me verían, pero no lo harán. No pueden. Y he terminado de esperar. Esto es lo que va a pasar. No sabrán a dónde me he ido. No tendrán mi nuevo número. No serán parte de mi vida de ninguna manera. No estoy haciendo esto para castigarlos. Estoy haciendo esto para salvarme a mí misma. Ustedes tomaron su decisión cuando eligieron el paseo de un perro sobre mi vida. Ahora estoy tomando la mía. Me elijo a mí. Elijo a personas que aparecen. Elijo una vida donde no estoy siempre rogando por migajas de atención de personas que deberían amarme incondicionalmente pero no lo hacen. Los libero de la obligación de fingir que soy su hija. Son libres de concentrarse completamente en Tracy y Biscuit sin ninguna culpa. Y yo finalmente soy libre también. Libre para construir una familia que realmente me quiera. Libre para dejar de esperar algo que nunca me darán. Libre para vivir sin este dolor constante de tratar de ganar un amor que debería haberse dado libremente. No los odio. Ni siquiera los culpo. No realmente. Algunas personas simplemente no tienen en ellas amar a ciertos hijos. Eso no es mi culpa. Y ya no es mi carga llevarlo. Espero que tengan una buena vida. Espero que Tracy y Biscuit les traigan toda la alegría que yo nunca pude. Espero que algún día piensen en mí y sientan algo. Incluso si es solo una leve curiosidad sobre cómo resulté, voy a estar bien. Mejor que bien. Voy a estar rodeada de personas que aparecieron por mí cuando ustedes no lo hicieron. Personas que sostuvieron mi mano durante la peor noche de mi vida. Personas que me ven como digna de su tiempo y amor. Ustedes no serán parte de eso. No llegarán a conocer esa versión de mí. Tuvieron 28 años para conocerla y eligieron no hacerlo. Esto es un adiós. No del tipo temporal donde volveremos a hablar algún día. El tipo permanente.
El tipo donde tomaron una decisión y ahora viven con ella. Gracias por enseñarme lo que merezco. Es mucho más de lo que alguna vez me dieron. Mona Dennis bajó las páginas con manos temblorosas. Carol tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero Beth dijo que parecían más lágrimas de conmoción que de dolor genuino. Tracy miraba la carta como si no pudiera procesar del todo lo que acababa de leer. La habitación permaneció en silencio por un largo momento. Luego Carol se volvió hacia Beth. ¿Dónde está ella? Su voz era aguda, exigente. ¿A dónde fue mi hija? Beth la miró a los ojos firmemente. Fue dada de alta esta mañana. A dónde fue no es de su incumbencia. Dennis trató de hacerse cargo, inflando el pecho de la manera en que lo hacen los hombres cuando intentan afirmar una autoridad que en realidad no tienen. Ahora escuche aquí. Somos sus padres. Tiene que decirnos dónde está. Esto es ridículo. Ella solo está molesta. Beth no se movió. Ustedes son las personas a las que se llamó 17 veces y no se molestaron en aparecer. Ustedes son las personas que valoraron la rutina de un perro por encima de la vida de su hija. No tengo nada más que decirles excepto que necesitan irse. Esta habitación se necesita para pacientes reales cuyas familias realmente se preocupan por ellos. El rostro de Carol se puso rojo. ¿Cómo se atreve a hablarnos así? Vamos a reportarla. Vamos a llamar a la administración del hospital. Beth sacó su teléfono, mostró los registros de llamadas que había guardado. Adelante. Tengo documentación de cada llamada realizada a sus números, cada mensaje de voz dejado, cada mensaje de texto enviado. Tengo la grabación de su primera conversación conmigo donde dijo, y cito, Mona es fuerte, siempre ha estado bien por su cuenta. Tengo evidencia con marca de tiempo de todo. Por favor, repórteme. Me encantaría tener esta conversación con mis supervisores. El silencio que siguió fue pesado. Tracy comenzó a llorar, lágrimas reales esta vez. No lo sabía, seguía diciendo. No sabía que era tan malo. Sabías lo suficiente, dijo Beth en voz baja. La llamaste el quinto día para hablar sobre los trucos de tu perro. Ella te colgó y no volviste a llamar. No te preguntaste por qué. No te importó lo suficiente como para preguntarte. Seguridad llegó entonces, llamada por otra enfermera que había escuchado la conmoción. Carol trató de discutir, de exigir respuestas, pero fueron escoltados fuera del hospital con su perro y sus flores baratas y sus excusas. Intentaron llamarme de inmediato. Mi número estaba desconectado. Condujeron hasta mi apartamento. El propietario, bendito sea, les dijo que había roto mi contrato de arrendamiento y me había mudado fuera del estado. Y no sabía a dónde. Intentaron llamar a Eric. Él miró el identificador de llamadas y bloqueó el número sin responder. Condujeron hasta su casa. Él abrió la puerta, los miró y dijo, tienen mucho descaro apareciendo aquí. Luego les cerró la puerta en la cara. Intentaron con Jenny. Ella respondió al tercer timbre. Antes de que pudieran hablar, dijo, Mona me pidió no hablar con ustedes. Estoy respetando sus deseos. Pierdan este número. Colgó. Durante los siguientes 3 días, intentaron todo. Llamaron a mi trabajo, pero ya había renunciado. Llamaron a viejos amigos cuyos números de alguna manera habían guardado, pero nadie hablaba con ellos. Intentaron en las redes sociales, pero los había bloqueado en todo y eliminado mis cuentas de todos modos. Tracy finalmente se derrumbó y confesó a Carol y Dennis que tal vez, solo tal vez, me habían tratado mal durante años. Que tal vez esto no se trataba solo de una noche, que tal vez yo tenía todo el derecho de irme. Carol no quería escucharlo. Seguía insistiendo en que esto era una reacción exagerada, que yo estaba siendo dramática, que las familias se perdonan mutuamente. Dennis estuvo de acuerdo, pero Beth dijo que había algo hueco en su voz, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Luego, 3 días después de que encontraron la carta, llegó un paquete a su casa. Dentro había una caja llena de artículos que me habían enviado a lo largo de los años. Una bufanda de la Navidad de hace 5 años, todavía en su empaque original. Una tarjeta de regalo para un restaurante que nunca había usado porque era para un asador y yo no comía carne roja.
Algo que habrían sabido si alguna vez hubieran prestado atención. Un libro sobre entrenamiento de perros que me habían enviado por error, destinado a Tracy. Tarjetas de cumpleaños que habían firmado pero que claramente nunca significaron nada, llenas de mensajes genéricos como espero que tu día sea especial. Cada regalo que me habían dado devuelto. Todo todavía en perfectas condiciones porque los había guardado esperando que significaran algo algún día. Esperando que la intención comenzara a contar. En el fondo de la caja había una unidad flash y una nota adhesiva. La nota decía, en caso de que alguna vez se pregunten si lo imaginaron, no lo hicieron. Esto realmente sucedió y también mi partida. Conectaron la unidad flash a la computadora de Dennis con manos temblorosas. Lo que encontraron los rompió de una manera que mi carta no había logrado del todo. Imágenes de seguridad del hospital de la noche en que fui ingresada. Con marca de tiempo, fecha, innegable. El registro de llamadas de la estación de enfermería mostrando cada llamada a sus números. La duración, si fue respondida. Grabaciones de voz de los mensajes de voz dejados. Política del hospital para emergencias médicas. Enfermeras explicando una y otra vez que estaba crítica, que necesitaban venir, que esa noche podría ser mi última. Luego estaba la captura de pantalla del mensaje de texto. El del restaurante de pasta. Marca de tiempo a las 2:13 de la mañana del 15 de octubre. Justo debajo, otra captura de pantalla que mostraba mi historial médico de ese momento exacto. Frecuencia cardíaca 42, presión arterial 70/40, equipo de código azul activado. Me habían enviado mensajes de texto sobre comida para perros mientras yo estaba en código azul. Las imágenes de vídeo les mostraron la verdad que no podían negar. Las llamadas habían entrado. Los mensajes de voz habían sido dejados. Ellos lo sabían. Habían elegido no venir. Carol vio los vídeos 3 veces, luego se levantó y vomitó en el baño. Dennis se quedó congelado en su silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Tracy se encerró en su habitación y no salió durante horas. No había excusa para esto, no había forma de explicarlo. Les había dado pruebas de su propia crueldad, documentadas, con marca de tiempo e innegables. Habían elegido un perro sobre su hija, y ahora tenían que vivir con lo que eso los convertía. Pasaron 6 meses. Me enteré de lo que les sucedió a través de Beth, quien se mantuvo en contacto conmigo. Se convirtió en una de mis amigas más cercanas. De hecho, nos enviábamos mensajes de texto casi todos los días. Videollamadas los fines de semana. Ella fue la primera persona de mi antigua vida en visitarme en Portland. Mis padres cayeron en espiral. Carol se obsesionó con encontrarme. Contrató a un investigador privado que tomó su dinero y no encontró nada porque yo había sido inteligente al cubrir mis huellas. Nuevo número de teléfono, nueva dirección no listada en ningún lugar público. Nuevo trabajo en un sistema hospitalario con credenciales ligeramente diferentes. Mi licencia de enfermería transferida a Oregón sin direcciones de reenvío. Ella pasaba horas en las redes sociales creando cuentas falsas para tratar de encontrarme, sin darse cuenta de que había eliminado todo. Conducía a lugares a los que solía ir, mi cafetería favorita, la biblioteca donde había estudiado, el parque donde solía correr como si yo simplemente fuera a estar allí esperando. Dennis dejó de ir a trabajar regularmente. Era contador en una empresa mediana. Había sido confiable durante 20 años. De repente, llamaba para reportarse enfermo, llegaba tarde, cometía errores en cuentas importantes de clientes. Su jefe lo puso a prueba. A él no pareció importarle. Tracy, para su crédito, tuvo el mayor despertar. Comenzó a ver a un terapeuta, comenzó a desempacar todas las formas en que había sido cómplice de mi maltrato. Ella había aceptado el favoritismo como su derecho. Nunca cuestionó por qué ella recibía todo mientras yo no recibía nada. Había estado tan envuelta en su propio mundo. Sus propios problemas que parecían tan grandes en ese momento, pero que en realidad eran cosas normales de la vida, que nunca notó que su hermana se estaba ahogando. Trató de enmendarlo de la única manera que pudo. Comenzó a ser voluntaria en un centro de crisis, ayudando a familias a navegar emergencias médicas. Donó a fondos de becas de enfermería en mi nombre. Me escribió cartas que no podía enviar porque no tenía mi dirección.
Las guardaba en una caja en su armario. Pero las consecuencias reales vinieron de la comunidad. Beth le había contado a algunas personas lo que sucedió. Solo a sus amigos cercanos, otras enfermeras, personas que me conocían. La noticia se difundió como lo hace en una ciudad mediana de Connecticut. La historia salió a la luz. Padres que eligieron el paseo de un perro sobre su hija moribunda. Carol y Dennis se convirtieron en parias. Los amigos dejaron de llamar. Las invitaciones a fiestas se secaron. Personas que los conocían desde hacía años cruzaban la calle para evitarlos. En la tienda de comestibles, antiguos vecinos los veían y daban la vuelta con sus carritos, fingiendo que no lo habían hecho. La hermana de Carol, Linda, mi tía, a quien siempre quise pero rara vez veía, los confrontó en una reunión familiar. Les dijo que siempre había sabido que me trataban terriblemente, pero nunca imaginó que fuera tan malo. Dijo que estaba avergonzada de estar relacionada con ellos. La mitad de la familia dejó de hablar con Carol y Dennis después de eso. Su iglesia, donde habían sido miembros durante 15 años, les pidió que dejaran de asistir a los servicios. No oficialmente. El pastor era demasiado educado para eso. Pero tuvo una conversación tranquila con ellos sobre cómo su presencia estaba causando angustia a otros miembros. Como las personas tenían problemas para concentrarse en la adoración cuando estaban sentadas a 2 bancos de distancia de padres que habían dejado que su hija casi muriera sola. Las consecuencias sociales fueron brutales. Pero Beth dijo que nada de lo que enfrentaron se acercaba a igualar lo que me habían hecho a mí. Biscuit, irónicamente, se convirtió en una fuente de resentimiento. Cada vez que Dennis miraba al perro, se le recordaba la elección que había hecho. Comenzó a evitar a Biscuit, no lo acariciaba, salía de la habitación cuando Tracy jugaba con él. El perro que había sido más importante que su hija ahora representaba su mayor vergüenza. Carol encontró mi diario de la infancia mientras limpiaba el ático. Había estado buscando algo. Cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre a dónde me había ido. En cambio, encontró la verdad sobre quién había sido yo. Se sentó en ese ático polvoriento leyendo entradas de cuando tenía 12 años. Sobre sentirme invisible. Sobre preguntarme qué estaba mal conmigo. Que mis padres no me amaban como amaban a Tracy. Sobre intentar tanto ser buena, ser fácil. Ser digna. Una entrada la detuvo en seco. La había escrito después de una ceremonia de premios escolares donde había ganado una competencia de feria de ciencias. Mamá y papá no vinieron. Estaban en el partido de fútbol de Tracy. Ella ni siquiera jugó. Solo se sienta en el banco. Pero estuvieron allí para ella de todos modos. Tal vez si yo estuviera enferma como Tracy cuando era bebé, también me notarían. Tal vez si algo estuviera mal conmigo, les importaría. Carol llamó a Beth esa noche, sollozando, preguntando si sabía dónde estaba. Beth le dijo lo que yo le había autorizado a decir si alguna vez preguntaban. Mona está viva. Mona es feliz. Mona está construyendo una vida hermosa. Eso es todo lo que pueden saber. No fue suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era más de lo que merecían. Comenzaron terapia familiar. Solo los 3. Carol hizo la cita. Desesperada por hacer algo, cualquier cosa. El nombre de la terapeuta era doctora Sarah Winters. Y Beth me dijo más tarde que fue brutalmente honesta con ellos. En una sesión, aproximadamente 3 meses después, la doctora Winters les hizo una pregunta simple. Si Mona entrara por esa puerta ahora mismo, ¿qué le dirían? Carol se derrumbó por completo. Admitió que no sabría por dónde empezar. Que lo siento parecía una palabra demasiado pequeña para lo que habían hecho. Que había pasado 28 años fallándole a su hija y no sabía cómo arreglar 28 años de daño. Dennis confesó su miedo más profundo de que si yo entrara por esa puerta, lo miraría con indiferencia. No con ira, no con dolor, simplemente con nada. Como si él no importara, como si fuera invisible de la manera en que yo había sido invisible para él. Dijo que eso sería peor que cualquier ira, peor que cualquier pelea a gritos. Ser visto y encontrado irrelevante. Tracy lloró. Dijo que había robado mi infancia sin siquiera darse cuenta. Que había sido tan malcriada, tan atendida,
Que nunca había cuestionado por qué ella recibía todo y yo nada, que me había llamado para hablar sobre trucos de perros mientras yo estaba en el hospital, y el hecho de que pudiera ser tan inconsciente la enfermaba. La terapeuta escuchó todo esto. Luego dijo algo que cambió todo. Mona me llamó hace 3 semanas. Preguntó si estaban asistiendo a las sesiones. Ha estado verificando su progreso. La conmoción en esa habitación debe haber sido profunda. Todavía los estaba observando, todavía un paso adelante, todavía en control de la narrativa. La doctora Winters continuó, ella quiere saber si son capaces de cambiar. No por su bien. Ella ha hecho las paces con que ustedes nunca vuelvan a estar en su vida, pero está verificando para ver si se están convirtiendo en el tipo de personas que no le harán esto a nadie más. Eso los golpeó más fuerte que nada. No estaba verificando para ver si podían ser mis padres. Estaba verificando para ver si podían ser mejores humanos. Se comprometieron con la terapia después de eso. Realmente se comprometieron. Comenzaron a hacer el trabajo duro y doloroso de examinar quiénes eran y por qué habían fallado tan completamente. No deshizo nada. No les ganó el perdón, pero fue algo. Mientras tanto, al otro lado del país, yo estaba prosperando. Amaba Portland. Amaba mi nuevo trabajo en un hospital universitario donde era respetada y valorada. Amaba mi apartamento en un vecindario lleno de cafeterías y librerías. Amaba a los amigos que estaba haciendo. Personas que no tenían conexión con mi pasado. Que me conocían como Mona la enfermera competente. Mona la buena amiga. Mona la mujer que sonreía fácilmente y reía a menudo. Eric se había mudado conmigo. Habíamos conseguido un apartamento juntos. Y era todo lo que había esperado. Llegar a casa con alguien que realmente quería verme. Tener a alguien que preguntara sobre mi día y realmente escuchara. Construir una vida con una pareja que aparecía. Beth visitó 2 veces. Jenny vino un fin de semana largo. Organicé el Día de Acción de Gracias en mi casa con una colección de amigos que se habían convertido en familia. Dimos la vuelta a la mesa diciendo por qué estábamos agradecidos. Y cuando fue mi turno, miré a estas personas que habían elegido estar en mi vida y dije, estoy agradecida de haber aprendido que la familia es algo que construyes, no algo en lo que naces. Eso obtuvo una ronda de salud y vasos levantados. Pensaba en mis padres a veces. Me preguntaba si pensaban en mí, me preguntaba si se sentían culpables o si habían encontrado una manera de hacerse las víctimas en la historia. Pero los pensamientos ya no dolían. Eran solo pensamientos, no heridas. Lo había logrado. Había construido algo hermoso de las cenizas de lo que ellos habían quemado. Me había elegido a mí misma, y eso había salvado mi vida en más de un sentido. Pero mi historia aún no había terminado. Todavía quedaba un capítulo más por escribir. 1 año después de irme, sucedió algo que no esperaba. Realmente cambié. No el tipo de cambio en el que todavía estás enojada por debajo, pero fingiendo estar bien. Cambio real. Había hecho terapia, trabajado en mi trauma, hecho las paces con el hecho de que algunos padres simplemente no pueden amar a todos sus hijos. No se trataba de que yo no fuera digna de amor. Se trataba de que ellos eran incapaces. Esa comprensión me liberó de maneras que no había imaginado posibles. Eric me propuso matrimonio un sábado lluvioso de noviembre. Estábamos caminando en Forest Park, nos atrapó un aguacero y terminamos riendo y empapados bajo un enorme abeto de Douglas. Se arrodilló allí mismo en el barro y dijo, eres la persona más fuerte que he conocido, y quiero pasar mi vida apareciendo por ti de la manera que mereces. Dije que sí antes de que terminara la frase. Empezamos a planear una boda pequeña, solo amigos cercanos, nada grande o lujoso, mi familia elegida. Beth iba a ser mi dama de honor. Jenny volaba para venir. Mis compañeros de trabajo me estaban organizando una despedida. Era perfecto. Había construido esta hermosa vida y mis padres no estaban en ella. Eso estaba bien. Así era como tenía que ser. Luego llegó octubre de nuevo. Estaba de vuelta en Connecticut para una conferencia de enfermería. Mi primera vez de regreso en el estado desde que me fui. No le había dicho a nadie que vendría. No le veía el sentido. La conferencia era en un hotel en Hartford,
a unos 40 minutos de donde vivían mis padres. Me dije que no había forma de que me encontrara con ellos. Connecticut es pequeño, pero no tanto. El segundo día, me ofrecí como voluntaria en una feria de salud comunitaria que patrocinaba la conferencia. Estaba atendiendo un puesto sobre seguridad de medicamentos, hablando con la gente sobre la importancia de mantener listas de alergias precisas. La ironía no se me escapó. Estaba explicándole a un anciano cómo usar una aplicación de seguimiento de medicamentos cuando sentí que alguien me miraba. ¿Sabes esa sensación cuando los pelos de tu cuello se erizan y simplemente lo sabes? Me di la vuelta y allí estaba mi madre. Estaba parada a unos 10 pies de distancia, congelada, sosteniendo un folleto informativo que claramente había agarrado sin pensar. Se veía mayor, más delgada. Había líneas alrededor de sus ojos que no recordaba. Nuestras miradas se encontraron. Vi su rostro pasar por una docena de emociones en segundos. Conmoción, alegría, miedo, culpa, esperanza. No sentí nada. Solo una certeza tranquila y calmada de que estaba bien, que verla no me rompió. Mona, susurró. Asentí. Carol. El uso de su nombre de pila la hizo estremecerse. Vi que lo registraba. La distancia, la formalidad. No la estaba llamando mamá. ¿Podemos hablar? Su voz temblaba. Por favor, solo 5 minutos. Debería haber dicho que no. Tenía todo el derecho de decir que no. Pero tenía curiosidad. Había hecho el trabajo, curado las heridas. Podía manejar 5 minutos. Hay una cafetería al lado, dije. 5 minutos. Caminamos en silencio. Ella seguía tratando de mirarme sin ser obvia al respecto, como si estuviera catalogando todas las formas en que había cambiado. Me había cortado el cabello corto, usaba ropa diferente, me paraba de manera diferente con una confianza que nunca había tenido antes. Nos sentamos con cafés que ninguna de las dos bebería. Ella no sabía por dónde empezar. Esperé. «Te ves bien», dijo finalmente. «Sana, feliz». «Lo soy. Te he estado buscando. Todos lo hemos hecho». El investigador privado no pudo encontrar nada. Simplemente desapareciste. Esa era la idea. Ella se estremeció de nuevo. Mona, lo siento mucho. Lo sentimos mucho. Lo que hicimos fue imperdonable. Sí, lo fue. La franqueza la sorprendió. Creo que esperaba que me ablandara para tranquilizarla. La vieja Mona lo habría hecho. La nueva Mona solo declaraba hechos. Hemos estado en terapia, dijo rápidamente. Todos nosotros. Hemos estado trabajando en entender lo que hicimos, por qué lo hicimos. Hemos cambiado. Eso es bueno. Todos deberían ir a terapia. ¿Nos darás otra oportunidad? Sus ojos estaban desesperados. Por favor, Mona, sabemos que no lo merecemos, pero somos diferentes ahora. Tomé un sorbo de mi café, consideré. ¿Son diferentes porque se dieron cuenta de que lo que hicieron estaba mal, o son diferentes porque los atraparon? Ella abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Ambas cosas, admitió. ¿Es eso terrible? ¿Es honesto? Aprecié eso, pero no cambiaba nada. ¿Qué se necesitaría?, preguntó ella. ¿Qué tenemos que hacer para tenerte de vuelta en nuestras vidas? Nada. Dejé mi café. Porque no quiero estar de vuelta en sus vidas. El color desapareció de su rostro. ¿Nos odias? No. Sacudí la cabeza. No siento lo suficientemente fuerte por ustedes como para odiarlos. He construido una vida hermosa sin ustedes. Tengo personas que me aman, que aparecen por mí, que me ven. Estoy comprometida. Estoy prosperando. No los necesito. Pero somos tu familia. Las lágrimas comenzaban. Silenciosas que se deslizaban por sus mejillas. Dejaron de ser mi familia cuando eligieron el paseo de un perro sobre mi vida. La familia aparece. Ustedes no lo hicieron. Cometimos un error. Un error terrible. No fue un error.
Fueron 28 años de errores. Esa noche fue solo la gota que colmó el vaso. No podemos cambiar el pasado. No, estuve de acuerdo. No pueden. Pero pueden vivir con las consecuencias. Esta es su consecuencia. No llegan a conocerme. No llegan a ser parte de mi alegría. Se lo perdieron todo y seguirán perdiéndoselo. Me puse de pie. Ella agarró mi mano. Por favor, su voz se quebró. Por favor, no te vayas así. Danos algo, cualquier cosa. Miré su mano sobre la mía, luego a su rostro. Vi dolor genuino allí. Arrepentimiento genuino. Y sentí que algo cambiaba. Solo un poco. No puedo tenerlos en mi vida diaria, dije lentamente. No puedo confiarles mi corazón, pero estoy dispuesta a tener contacto limitado. 2 veces al año, solo días festivos importantes. Podemos intercambiar correos electrónicos, tal vez videollamadas, supervisadas al principio. De verdad. La esperanza floreció en su rostro. Con una condición. Retiré mi mano. Aceptas que esto es todo lo que obtienes. No presionas. No pides más. Respetas mis límites completamente o no obtienes nada. Sí. Ella estaba asintiendo frenéticamente. Sí, cualquier cosa. Y si tengo hijos algún día, nunca se quedarán solos con ustedes. Jamás. Eso aterrizó como un golpe, pero ella asintió. Entiendo. Está bien. Saqué mi teléfono. Te daré una dirección de correo electrónico. Puedes escribirme. Responderé cuando esté lista. Tal vez en Navidad podamos tener una videollamada. Gracias. Ella estaba llorando abiertamente ahora. Gracias, Mona. No me agradezcas. Esto no es para ti. Esto es para mí para cerrar este capítulo bajo mis términos. Escribí el correo electrónico en una servilleta, la deslicé por la mesa y me levanté. ¿Puedes llamar a tu papá y a Tracy?, preguntó ella. Dales el correo electrónico también. Lo pensaré. Caminé de regreso a la feria de salud, dejándola sentada en esa cafetería con su café frío y su segunda oportunidad que no se había ganado, pero que estaba recibiendo de todos modos. Esa noche, llamé a Beth, le conté lo que pasó. ¿Estás bien?, preguntó ella. Estoy perfecta. Y lo decía en serio. He ganado, Beth. Construí esta vida increíble. Soy feliz. Soy amada. Soy vista. No pueden quitarme eso porque no me lo dieron. Hice eso yo misma. Eres increíble. Lo sabes. Estoy aprendiendo a creerlo. Al día siguiente en la feria de salud, una mujer joven se acercó a mi puesto. Tenía tal vez 19 años, nerviosa, sosteniendo un folleto de la conferencia. Disculpe, ¿es usted Mona Patterson? Lo soy. Ella respiró hondo. Usted no me conoce, pero soy estudiante de enfermería en UConn. Sophie. Estuve en una conferencia el año pasado donde usted habló sobre la defensa del paciente. Contó una historia sobre estar sola durante una crisis médica y cómo cambió su enfoque de la enfermería, sobre asegurarse de que cada paciente tenga a alguien que lo vea. Recordé esa charla. Había hablado en un evento del programa de enfermería de la universidad. Compartí parte de mi historia sin entrar en detalles familiares. Su historia me hizo llamar a mi mamá, continuó Sophie. Habíamos estado separadas durante 5 años. Estaba tan enojada con ella por cosas que había hecho cuando yo era más joven. Pero escucharla hablar sobre estar sola en ese hospital, me hizo darme cuenta de que no quería que ninguna de las dos terminara allí sola. Estamos reconstruyendo nuestra relación ahora. Es difícil, pero lo estamos intentando. Solo quería agradecerle. Me entregó una tarjeta de agradecimiento hecha a mano y se alejó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sosteniendo esa tarjeta, con lágrimas en los ojos. Mi madre todavía estaba sentada en una mesa cerca del puesto, habiéndose quedado para verme trabajar desde la distancia. Había visto toda la interacción. Cuando la miré, nuestras miradas se encontraron. Ella también estaba llorando, porque finalmente entendió.
Su hija no solo había sobrevivido a lo que le hicieron. Yo había convertido mi dolor en propósito. Había tomado la peor noche de mi vida y la había usado para ayudar a otros, para hablar sobre defensa, para asegurarme de que otras personas no terminaran solas como yo. No me habían roto. Me habían liberado para convertirme en alguien extraordinario. Y se lo habían perdido todo. Cada momento de mi crecimiento, mi fuerza, mi transformación, habían renunciado al privilegio de verme convertirme en quien siempre estuve destinada a ser. Ese era su verdadero castigo, no mi ausencia, sino el conocimiento de en quién me había convertido sin ellos. 2 años después de esa conversación en la cafetería, estaba parada en la guardería de mi casa en Portland, pintando las paredes de un amarillo suave. Eric estaba armando una cuna, maldiciendo en voz baja por las instrucciones incomprensibles. Me reí de su frustración, descansé mi mano sobre mi vientre muy embarazado y sentí a nuestra hija patear. Decidimos llamarla Grace. El contacto limitado con mis padres había continuado exactamente como lo había descrito. Intercambios de correo electrónico en Navidad y mi cumpleaños. Videollamadas breves y educadas que nunca pasaban de 30 minutos. Respetaban mis límites completamente porque sabían que una violación significaba perder incluso esta pequeña ventana a mi vida. Tracy se había comunicado por separado, preguntó si podíamos hablar uno a uno. Habíamos tenido varias conversaciones telefónicas largas en los últimos 2 años. Había hecho un trabajo real en sí misma, madurando genuinamente. Había roto con su novio de mucho tiempo que había sido emocionalmente manipulador. Comenzó a construir su propia identidad fuera de ser la hija favorita. Incluso había reubicado a Biscuit con un amigo de la familia que tenía más tiempo para él, admitiendo que había conseguido un perro por las razones equivocadas. Aprecié su crecimiento, pero también la mantuve a distancia. Algunas heridas sanan, pero aún dejan cicatrices. Cuando descubrí que estaba embarazada, tuve que tomar una decisión. ¿Se lo decía? ¿Les permitía ser abuelos en alguna capacidad? Eric lo dejó completamente en mis manos. Lo que decidas. Te apoyo, dijo. Lo pensé durante semanas, lo hablé en terapia, lo discutí con Beth y Jenny, finalmente llegué a una conclusión que se sentía correcta. Envié un correo electrónico a mis padres, les conté sobre el embarazo, les dije que podían conocer a Grace después de que naciera con condiciones. Tenían que tomar clases para abuelos a través de un centro familiar. Tenían que respetar todos los límites que estableciera. Tenían que entender que una violación, un exceso, un intento de culpa o manipulación y quedaban fuera permanentemente. Nunca estarían solos con Grace, nunca la cuidarían, nunca tendrían visitas sin supervisión. Su respuesta llegó en 1 hora. Estuvieron de acuerdo con todo, me agradecieron por la oportunidad, dijeron que harían lo que yo pidiera. Grace nació en una hermosa mañana de primavera. 7 libras y 9 onzas con una cabeza llena de cabello oscuro y pulmones que podían despertar a toda la sala de maternidad. Ella era perfecta. Eric y yo pasamos los primeros 2 días uniéndonos con ella, solo nosotros 3. Beth voló y conoció a su ahijada. Jenny vino con regalos y lágrimas de alegría. Mi familia elegida llenó esa habitación de hospital con amor y risas. El tercer día, envié a mis padres la dirección del hospital y 1 hora de visita. 1 hora. Eso es todo lo que obtuvieron. Aparecieron exactamente a tiempo. Carol, Dennis y Tracy. Trajeron flores, un animal de peluche, una manta de bebé hecha a mano que Carol claramente había pasado horas haciendo. Estaban nerviosos. Nunca había visto a mi padre nervioso antes. Eric estaba de pie junto a la cama del hospital, protector, observándolos cuidadosamente. Sostuve a Grace en mis brazos. Esta es Grace, dije. Es hermosa, susurró Carol. Se parece a ti cuando eras bebé. La ironía de que ella recordara cómo me veía de bebé no se me escapó. Dejé que Carol la sostuviera durante 5 minutos. Vi a mi madre acunar a mi hija con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Puedo decirle algo?, preguntó Carol suavemente. Asentí. Grace, mi dulce niña, le dijo Carol al bebé que aún no podía entender las palabras. Tu mamá es la persona más fuerte y valiente que he conocido. Le fallé de maneras que lamentaré por el resto de mi vida.
Pero se convirtió en extraordinaria de todos modos. Tienes tanta suerte de tenerla. Dennis sostuvo a Grace a continuación, con las manos temblorosas. No dijo nada, solo miró a su nieta y lloró. Tracy fue la última. Se sentó en la silla junto a mi cama, sostuvo a Grace con facilidad practicada y sonrió. Es perfecta, Mona. Vas a ser una mamá increíble. Ya lo sé, dije. Porque sé exactamente qué no hacer. Tracy hizo una mueca pero asintió. ¿Justo? Se fueron después de 58 minutos, me abrazaron con cuidado, me agradecieron de nuevo y salieron de esa habitación de hospital sabiendo que habían recibido más de lo que merecían. Eric cerró la puerta detrás de ellos, volvió a la cama y me besó la frente. ¿Estás bien? Estoy perfecta. Y lo estaba. Había ganado. No dejándolos volver a entrar. No perdonándolos en ningún gran gesto. Había ganado construyendo una vida tan llena de amor que su ausencia no dejaba un agujero. Había ganado convirtiéndome en una madre que nunca, jamás haría sentir invisible a su hijo. Había ganado eligiéndome a mí misma y a todos los que me eligieron a mí. Los siguientes meses fueron un hermoso caos de noches de insomnio y pequeños hitos. La primera sonrisa de Grace, su primera risa, la forma en que se calmaba cuando Eric le cantaba con su terrible voz desafinada. El pueblo de amigos que traía comidas y ayudaba con la ropa y la sostenía para que yo pudiera ducharme. Mis padres mantuvieron sus límites. Enviaban regalos considerados, no excesivos. Pedían permiso antes de visitar. Vinieron a Portland 2 veces ese primer año, se quedaron en un hotel, visitaron durante ventanas supervisadas de 2 horas y se fueron sin quejarse. Los observé con gracia, observé lo gentiles que eran, lo atentos. Vi lo que podrían haber sido conmigo y no fueron. Ya no dolía. Simplemente era. Una noche, cuando Grace tenía 8 meses, la estaba meciendo para dormir en la guardería. La ventana estaba abierta, dejando entrar el aire fresco de la tarde de Portland. Ella estaba luchando contra el sueño, haciendo pequeños sonidos de balbuceo, agarrando mi cabello. Comencé a contarle una historia. No un cuento de hadas, una historia real. Algún día, cuando seas mayor, dije suavemente, te contaré sobre la noche en que casi muero. Sobre las personas que aparecieron y las personas que no. Sobre cómo aprendí que la familia no es solo sangre. La familia es quien aparece. Recuerda eso, pequeño amor. La familia es quien aparece. Grace bostezó, sus ojos finalmente cerrándose. Me senté allí sosteniéndola, mirando las fotos en la pared de la guardería. Eric y yo en el día de nuestra boda. Beth y Jenny como mis damas de honor. Mis compañeros de trabajo del hospital en mi despedida. Mi familia elegida, las personas que habían construido esta vida conmigo. Había una foto de mis padres sosteniendo a Grace escondida en la esquina. No prominente, simplemente allí, un recordatorio de que las personas pueden cambiar, incluso si es demasiado tarde para arreglar lo que rompieron. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Solo un mensaje simple. Gracias por hoy. Respetando tus límites. Te amo. Lo miré por un largo momento. No respondí de inmediato. Podría responder mañana. Podría no hacerlo. Decidiría cuando estuviera lista. Progreso, no perfección. Besé la frente de Grace, la acosté en su cuna y entré a la sala de estar donde Eric estaba leyendo. Levantó la vista, sonrió, extendió su mano. La tomé, me acurruqué a su lado en el sofá. Esto es todo, pensé. Esto es por lo que luché. Esta paz, este amor, esta vida que construí de la nada. Había aprendido la lección más difícil que alguien puede aprender. Que amar a personas que no pueden amarte de vuelta te dejará seca. Que irse no es rendirse. A veces es lo más valiente que puedes hacer. Que la familia en la que naces no tiene que ser tu única familia. Había aprendido que aparecer es lo mínimo, no un gran gesto. Que no puedes esperar a que la gente vea tu valor. Tienes que verlo tú misma y alejarte de cualquiera que no lo haga. Lo más importante, había aprendido que puedes sobrevivir a la peor noche de tu vida y construir algo hermoso a partir de ella. Puedes tomar tu dolor y convertirlo en propósito.
Puedes estar sola y encontrar familia. Puedes estar rota y sanar más fuerte. El momento en que dejé ese hospital con mi carta, elegí la vida. Mi vida bajo mis términos con personas que se ganaron el privilegio de estar en ella. Y fue más hermoso de lo que jamás imaginé posible. No porque mis padres cambiaran, aunque lo intentaron, sino porque yo lo hice. Cambié de una niña desesperada por migajas de afecto a una mujer que conoce su valor. De alguien que se hacía pequeña a alguien que ocupa espacio, de una hija rogando ser vista a una madre que ve a su hija completamente. Gané. No a través de la venganza, no a través de la ira, sino a través del simple acto radical de elegirme a mí misma. Y cada día, me despierto en mi casa amarilla en Portland con mi esposo y mi hija y mi familia elegida. Y sé que tomé la decisión correcta. Esa es la lección que le enseñaré a Grace. Esa es la sabiduría que obtuve de la peor noche de mi vida. Mereces personas que aparezcan. Y si no lo hacen, eres lo suficientemente fuerte como para construir tu propia familia con las personas que sí lo hacen. Sobreviví. Prosperé. Gané. Y ese es el mejor final que podría haber escrito. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Alguna vez han tenido que elegirse a ustedes mismos sobre la familia? ¿Alguna vez se han alejado de personas que se suponía que debían amarlos? ¿Cómo construyeron su familia elegida? Compartan su historia en los comentarios a continuación. Su experiencia podría ayudar a alguien que está luchando con la misma decisión. Si esta historia resonó con ustedes, por favor presionen ese botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más historias sobre resiliencia, curación y elegirse a uno mismo. Compartan esto con alguien que necesite escuchar que está bien alejarse, que está bien elegir la paz sobre la obligación. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Espero que encuentren el coraje para aparecer por ustedes mismos de la manera que merecen. Recuerden, la familia es quien aparece. Construyan su vida con personas que los vean. No merecen menos. Cuídense. Elíjanse a ustedes mismos. Aparezcan por ustedes mismos. Hasta la próxima.